Quiero invitarle a ir a la palabra de Dios, al Salmo 84 en esta hora. Quizá quiero, antes que nada, tratar de aclararle que este mensaje lo voy a compartir en una no tradicional lectura bíblica. ¿Por qué no tradicional? Porque normalmente ocupamos la Reina Valera 60, la NBI y un tipo de Biblia un poquito más desarrollada en El Salvador, pero el día de ayer o antier estaba revisando una versión que se llama Traducción Latinoamericana, me súper encantó, y lo que quisiera compartir es parte del Salmo 84. El tema de hoy es ¿qué tanto valor le doy a la iglesia? ¿Merece valor la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué no es la iglesia? Entramos en un debate, si es me dicen personas, pastor, yo necesito que usted me discipule. Cuando usted entra en el tema, se da cuenta que lo que quiere aprender es doctrina. Y el discipulado no es doctrina, es parte de, pero el discipulado es vivencia. Tenemos distintas interpretaciones desde nuestra óptica, qué es y qué no es la iglesia. Y no solo desde nuestra óptica, desde nuestro trasfondo doctrinal también. Y todas estas cosas van convergiendo en momentos donde creo que muchos no logramos cuajar, no logramos sentir esa plenitud de qué es la iglesia y vivimos en una constante A, ausentismo y B, rotación de lo que es una iglesia. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Cuánto es el tiempo de vida que yo debo tener en una congregación? ¿Cuándo debo moverme? ¿Cuándo debo echar raíces? ¿Cuándo dar todos estos pasos? Es lo que estamos tratando de entender. Y no hay mejor individuo en la Biblia para que nos enseñe el amor de la casa de Dios o a la casa de Dios como el rey David. El Salmo 84 viene a ser una reflexión bastante profunda, hermano, sobre la vivencia de David y su obsesión quizá con la casa de Dios. La casa de Dios es un lugar físico. Quiero desmitificar primero qué no es, porque podemos plantear que Dios está en todos lados. Podemos desmitificar, Dios está en todos lados. Podemos decir que de alguna u otra manera las cosas espirituales están en todo ambiente. El pastor dice acurrúquese en el baño y doble rodilla en un momento. Y estoy claro de que sí existe esa plenitud de las cosas de Dios. Pero ¿en qué momento la Biblia me demanda a mí entender qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Por eso quisiera tratar de verlo a través de los ojos de David. David tuvo 3 tiempos. Tuvo el tiempo de un joven pastor, porque no me gusta decir pastorcito. Tuvo el tiempo de un héroe nacional. Tuvo el tiempo de un prófugo de la justicia y tuvo el tiempo de un rey. Son los 4 períodos de la vida de este individuo. Como pastor de joven no tenía mucho que perder, pero hacía su labor. Luego como héroe nacional, después que mató a Goliat se volvió pero popularísimo, ¿verdad? Número 1, etcétera. Luego cayó en desgracia rapidito y terminó huyendo y terminó de rey. Casi son los tiempos normales de un individuo. Pero en los 4 tiempos tuvo pocas cosas lineales en común. Una era su claridad de lo que es el templo y la claridad de lo que es la iglesia. Y veía de alguna manera que se podía hacer más. No estaba conforme. Había un lugar llamado el tabernáculo de Moisés. Tenía 3 lugares físicos, que el primer lugar era los atrios, luego el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí hay una similitud gigantesca de lo que es el diseño arquitectónico de las iglesias católicas, sobre todo en los pueblos. El parque, la plaza, donde uno se sienta, y el santísimo. De ahí es donde se toma la idea conceptual del tabernáculo de Moisés. Y de repente, como hemos visto en otros momentos, David vive en batallas. Y en todas las batallas había cosas para mí, cosas para mis guerreros, que era botín de guerra, es un derecho, Roberto. Y en tercer lugar, cosas para el templo. Era como el equilibrio. ¿Qué me voy a llevar a mi casa? Me gustan esos zapatos. ¿Qué me voy a llevar para mis guerreros? Ahí agarren.
lo único que no pueden hacer es agarrar mujeres, porque esto, de acuerdo a nuestra perspectiva, nosotros no violamos, no abusamos, pero pueden agarrar botín de guerra, sí, claro. Y tercero, dice claramente la lectura, cosas para la casa de Dios. Como que no hacía negocios sin pensar en la casa de Dios. Y esto lo ve en los 4 tiempos. Pero luego, eso se pierde de vista cuando los años pasan. Y, hermano, por eso, quizá antes de hablarle de la interpretación, quiero hablarle de cómo es que se maneja las traducciones bíblicas, porque lo que voy a leerle ahora, probablemente usted no lo logre captar o entender, si no le explico esto. A mí me cuesta. Las traducciones bíblicas, porque he escuchado gente que dice, no, es que mire, la Biblia ya está transversada, si le han metido manos un montón de gente, si ya no es lo mismo. Ok. La Biblia se divide en 2, Antiguo y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está escrito en su mayoría originalmente en griego, porque es el lenguaje de la época predominante, no el latín que tenía en el Imperio Romano, sino que, aunque todo el mundo hablaba el latín del Imperio Romano, que no es el mismo italiano hoy, el culto hablaba griego. Y en el Antiguo Testamento era en su mayoría el arameo. El arameo venía a ser ese lenguaje donde está escrito. Por años, tanto en las escuelas judías como en los monasterios, en la época, hasta quizá antes del Renacimiento, los monasterios y los monjes existían para escribir la Biblia. ¿Cómo? De los manuscritos originales que creían que tenían, que eran de más viejos mejor, habían monjes que estaban destinados a escribir literalmente todos los días una porción de la Biblia, y al terminarse los libros de la misma eran enviados a otros lugares que servían como para la lectura y la educación de los clérigos. Sin embargo, gracias a el fenómeno de Johann Gutenberg, que es el inventor de la imprenta, se comienza a imprimir y se establece en 2 o 3 idiomas primos, que eran las lenguas conocidas. La primera era el alemán, y del alemán se traduce por iniciativa de un rey llamado James al inglés, por eso se llama la versión King James, y luego se va difundiendo en otras lenguas. Podemos pensar que la Biblia tiene distintos tiempos y que a alguien se le fue una coma, una tilde, o porque estaba enojado con la vecina puso algún insulto que no estaba. Pero en el siglo XX pasan 2 o 3 acontecimientos que creo que nos sirven para tener la tranquilidad de que el libro que leemos es el libro correcto. Primero, andaba un joven pastor allá por una zona llamada Qumran en el Medio Oriente, y se le perdió una su oveja y terminó en un lugar llamado, en un lugar X, y encontró unas vasijas de este tamaño y adentro encontró 40,000 manuscritos. Estos manuscritos, cuando son tomados por los científicos, se dan cuenta que son mucho más viejos que el último manuscrito, el más viejo que se creía que tenía. Y al coincidir en la redacción de lo que estaba establecido versus lo que se lee, se dan cuenta que es igual. Entonces, eso da tranquilidad, que los personajes, los lugares, los tiempos son exactamente lo mismo. Punto número 2. Con las traducciones del siglo XX, que hasta el siglo, hermano, XIX, la gente vivía, crecía, se reproducía, envejecía y moría en su pueblo y caminaba 30 kilómetros y probablemente no visitaba otro lugar, como que no era necesario. Sin embargo, pasa el tiempo y el siglo XX se vuelve el siglo de no tanto de la comunicación, de la migración. Todo mundo comenzó a migrar a todos lados. Y eso hace que alguien llegue a Brasil, por ejemplo, y en Brasil, ¿se acuerdan que a Floriápolis, creo que se llamaba la ciudad que el dueño de la fábrica de llanta Goodyear fue a hacer allá abajo, y todas esas cosas? De repente digan, aquí hay gente que habla tal lenguaje, entonces hay que traducir la Biblia. Y la Biblia pasa de ser producida en 4 o 5 lenguajes, Natán, y termina siendo en menos de un siglo producida en 250 lenguajes, sobre todo el Nuevo Testamento. Ok, ¿por qué digo esto? Porque aunque cambia la manera de hablar o cambian los lenguajes,
uno siempre tiene que ser cuidadoso, como por lo que le voy a decir en unos minutos, sobre un texto para hablar del concepto de lo que es la casa de Dios. Todos hablamos de manera diferente. Antes, no sé, hoy un joven jamás va a decir gaseosa. ¿Cómo dicen ahora? Soda, claro. O sea, si usted dice la Gran Vía, usted está out, perdone. Se dice LGB o LGB, ¿ok? Por ejemplo, sí, claro. ¿Cómo se le dice al Burger King? BK, claro, si usted le dice Burger King, o sea, cámbiase de acera, por favor, no me salude. ¿Me entiende? No, pretendamos que no nos conocemos, porque usted dice Burger King, o sea, no. Y así el lenguaje va cambiando, y por eso es que se necesitan actualizaciones de la Biblia. Encontré esta versión que me encanta, que nos describe algunos elementos alrededor de la casa de Dios, que es el tema que quisiera compartir. En el Salmo 84, partiendo de que estamos hablando de un hombre que ama las cosas de Dios y la casa de Dios y que es pecador, y dos, que encontramos una traducción hermosa, comienza el Salmo 84 de una manera especial. Versículo 1, dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Le estoy viendo la Reina Valera 60 ahorita. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Primera reflexión, hermano, ¿qué tanto ama usted la casa de Dios? ¿Qué representa la casa de Dios? Hay dos diferencias. Deme su dirección. Residencial Santa Teresa, Polígono H-X. Le quiero contar algo. Ahí vive su cuerpo y su carne. Pero en primer lugar hay que entender qué es la casa de Dios. La casa de Dios es la casa de habitación de su espíritu y su alma. En el judaísmo hay una frase poderosa que repite el rabino todo el tiempo, a la sinagoga. Y los cristianos la repetimos, a la iglesia no se va, se retorna. Porque desde la perspectiva espiritual, usted no habita en esa casa. Su espíritu habita aquí, porque esta es su casa. Y quiero separar el ministerio X, quiero separar el trabajo laboral espiritual X, quiero establecer la casa de Dios. La casa de Dios es importante. Por eso quiero que usted ubique lo que estoy hablando en este lugar. Pero en este lugar, hermano, aunque aquí a las 2 de la mañana estén en gran decadencia, en una fiesta, bailando de esas canciones ya depresivas de las 2 de la mañana, el venado, de esa tontera, pero no importa. Porque cuando a las 6 de la mañana nosotros entramos a este lugar, queda purificado. Y este lugar, su espíritu no reside en Residencial Santa Teresa, bla, bla, bla. Su espíritu reside en Boulevard del Hipódromo, número 120, Colonia San Benito. Porque es la casa de Dios donde usted ha sido plantada. Y cuando uno interpreta de qué se trata, le va dando más connotación a la casa de Dios. ¿Usted tiene idea cuántas veces su servidor no ha querido venir? Le garantizo que son varias. Que digo, ay no, yo no quiero ir. Quiero este domingo quedarme con el mismo tufo a sábana, sin bañarme hasta las 11 de la mañana, dormido. Y comienzo mentalmente a buscar razones para no venir. Pero yo no tengo opción, soy el pastor, ni modo. Pero cuando vengo a la casa de Dios y entro en estos atrios, ¿sabe qué comienzo a ver? A usted. Y yo me alegro cuando lo veo. A la gran mayoría les pongo los nombres. Me alegro ver a la hermana fulana, me alegro ver a la familia tal, me alegro cuando veo que un hermano de Ciudad Arce viene. Usted sabe que a la iglesia viene gente de Santa Rosa de Lima todos los domingos. Usted sabe que a esta iglesia viene gente de San Miguel todos los domingos. Gente de Chalchuapa todos los domingos. Gente de Chalatenango todos los domingos. Todos los domingos vienen a esta iglesia y hacen un esfuerzo. Hay unas personas que estuvieron viviendo en Guatemala y venían todos los domingos de Guatemala para acá para estar en su iglesia
y después se iban a almorzar y después iban a su casa de regreso. Pero cuando veo a la gente, ¿qué pasa? Me alegro y digo, qué bonito. Y es lo que David está diciendo. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Qué tanto desea los atrios? ¿Por qué los atrios? ¿Se acuerda? Santísimo, lugar santo, atrios. Atrios igual plaza, interacción, amigos, hermanos. Claro que existe ese vínculo dentro de la iglesia. Y hermano, David está diciendo, anhelo estar con mis hermanos. Sé que hay veces que son más buenos, otras veces no son tan buenos, no importa. Lo mismo me pasa a mí. Yo vengo el domingo y cuando de repente vengo hasta desanimado algún domingo y cuando los veo a ustedes me alegro, me motivo, comienzo a sonreír, comienzo a sentir alegría de verles y de repente digo, fulanito no ha venido, sutanito no está. ¿Por qué? Porque hay una conexión, esos son los atrios. Y aquí es donde el enemigo quiere quitarnos la primera cosa que el enemigo siempre va a hacer sobre un individuo que se profesa cristiano, es quitarle su voluntad de congregarse. Primero comienza votando cultos de media semana. Eso es lo primero. Así como que me llamo Juan Carlos Asbun. Lo primero es votar el culto de media semana, después la célula, primero la célula, después el culto de media semana, después saltear el domingo y termina apartándolo el día domingo. Esa es la técnica universal. ¿Por qué, hermano? Porque es importante que la gente no interactúe. Y en este punto David está diciendo, ¡hey! Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Anhela mi alma los atrios de Jehová. El saludar al hermano, el ver la señora que está allá afuera, el ver que el otro está compartiendo, ver esas locuras que un día están haciendo una cosa con los niños, que otra, ¿me entiende? Lo disfruto. Y si usted no lo disfruta, debería preguntarle al Señor por qué. Porque lo primero que en la mente hay es rechazo a la interacción por algunas cosas. Es como en una casa. Mire, todos tenemos periodos, de alguna manera. En mi casa vive mi esposa con mi hija que está en su vientre, un chucho y 2 gatos. Esa es mi familia. Y curiosamente tenemos, como quien dice, interacción, somos felices. Usted no tiene idea qué tan felices somos dentro de esas 4 paredes. Hablamos cosas espirituales, cosas mundanas, carburo, hablamos de fe, hablamos de lo que sea. Pero existe un súper vínculo. Y que muchas veces uno llega estresado a la casa. O muchas veces uno llega con el mejor espíritu y al que esté en la casa lo encuentra estresado. Pero no por eso, en mi carne deja de ser mi hogar. La perspectiva espiritual de una iglesia, la madurez espiritual de entender qué es la iglesia, es entender que somos un cuerpo que todos tenemos necesidad y no tenemos por qué sentirnos dañados ni heridos. Le voy a dar un ejemplo. Yo tengo 2 problemas por mi presión. Uno es que estoy perdiendo la vista y otro es que estoy perdiendo el oído. Usted hay veces me ve que me agacho y estoy viendo al piso y no es que no pueda hacer contacto visual con usted, pero estoy tratando de escuchar claramente qué es lo que alguien dice. Ayer, por ejemplo, estaba en el tal Starbucks. Y cuando estaba en el Starbucks, venía aquí y yo pedí un té. Y de repente la señorita dijo, té, no sé qué. Yo lo agarré, porque no había nadie. Y el tipo que está a la par mía me dice, pasmado sordo, me dijo, algo así. Perdone, le dije. Es mío. Mil disculpas. Hace 10 años yo he sido lo más cínico que usted se imagina y tengo un sentido del humor de lo más destructivo que usted se imagina. ¿Ok? Soy capaz de hacerlo sentir un gusano miserable, rata de alcantarilla. Ajá. El viejo Juan Carlos. Y cuando tengo un conflicto y me dijo, si quieres, bueno, perdón, le dije, no sé, que no oyó, sordo, es mío. O sea que lo que me está diciendo es la muchacha, dijo mi nombre y usted no lo oyó.
Entonces, disculpe, le dijo, tengo un problema. Eso a mí qué me importa, me dijo. Y como yo le había metido la pajilla, agarró la pajilla y la tiró al suelo. Si quiere se lo pago. No, me dijo pasmado y se fue. Vaya. Con eso me encuentro por mis problemas de visión o de audición, muchos casos, no crea. Y siempre digo, si yo le contesto y este chavo no es cristiano, no es salvo, se va a ir al infierno porque un día va a decir, no, si el pastor Asbun, ese que dije que es predicador, me insultó por tal cosa, ¿y para qué? Para ser como él. Entonces, me ha tocado coserme la boca muchas veces porque digo, esa almita tiene que ser salva. ¿Para qué me voy a poner a pelear con alguien para que yo sea un obstáculo para que él un día no le reciba? Pero el punto es que uno tiene la decisión, o sea, yo he tomado la decisión de no responder a los ataques. Porque tengo miedo que así lo respondo alguien se condene. Tengo miedo de que alguien no vaya a la presencia de Dios por mi culpa. Pero es mi decisión. Aunque usted encuentre personas alteradas afuera, en las cosas de Dios también las hay. Personas que no piensen como usted, personas que no vivan como usted o pretendan vivir como usted. Entonces, pero eso no es importante, porque los atrios es ese lugar donde convergen todos. Los atrios es el lugar maravilloso donde uno encuentra la alegría más allá del momento de adoración que estuvimos hace un momento. La interacción, que el paseo, que hay unos hermanos que hoy andan en una actividad de paseo, hay otros que están en otra reunión, hay otros que están, las hermanas del Ministerio de Mujeres están vendiendo postres ahí pro templo afuera. O sea, esos son los atrios. Y yo quiero invitarle que como David sepa a disfrutar eso. Luego, si usted va en esta versión extraña que encontré, al versículo número 8, quiero que lo lea, perdón, versículo 8, ¿qué dice? Vamos al 4, perdón. Qué felices son los que viven en tu templo, nunca dejan de alabarte. Qué felices son los que de ti reciben fuerzas y de todo corazón desean venir hasta tu templo. Dos cosas importantes. El individuo vive buscando la felicidad. La felicidad, no sé para muchos si es una utopía, pero un ser humano no debe dejar de buscarla. Se los he enseñado en la misma Constitución, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, los firmantes de las 13 colonias, una de las dos razones por las que establecen la nación norteamericana, una es porque el rey Jorge y el reino británico se ha vuelto negligente a el individuo y está irrespetando el derecho del individuo a vivir, a prosperar, etcétera. Y la segunda razón que sustenta la Declaración de Independencia es porque el ser humano tiene derecho y se busca la felicidad, el derecho a la búsqueda de la felicidad, ahí está. Pero aquí me está diciendo qué felices son aquellos que están en tu casa, qué felices son aquellos que nunca dejan de alabarte, qué felices son los que de ti reciben fuerza y de todo corazón desean venir hasta tu templo. Hermano, aquí es donde el hombre que ama a Dios y el hombre que dijo que no había otro como él en toda la tierra, me está dando otra lección. Le sentía gozo a esto. Cuidado con caer en la perspectiva de lo que no es la iglesia. La iglesia, ya vimos, es su casa espiritual. La iglesia es el lugar donde Dios ha establecido para que usted se congregue. Teníamos un eslogan propio, una iglesia que es un poquito más bluff, nos lo robó, pero ni modo, ahí está bueno, ¿verdad? Que decía, echa raíces, crea sombra y da fruto donde estás, algo así decía. Ese eslogan que teníamos hace como 7, 8 años. La pregunta es qué tanta felicidad me da echar raíces, qué tanto sentido de pertenencia tengo un día, un mes, un año, 5 años, 10 años de estar en esta iglesia y no puede ser que me alegre con la tragedia, no puede ser que me alegre con lo que le va mal a otro hermano, no puede ser con que yo no sea parte de la historia de esta iglesia y es un privilegio que usted pueda decir estoy echando raíces, Dios me ha traído aquí con un propósito. Hermano, pelos en la sopa siempre hay. Problemas siempre van a haber. Pero la palabra felicidad es clave. Porque la felicidad quiere decir que lo estás disfrutando. Hombre. Uno tiene que ser feliz. La felicidad probablemente no dure para siempre. Pero los 3 días que la tengo, no voy a estar. No, disfrútela. Si le llevan un pastel, cómaselo, hombre. ¿Cuántas calorías te da? No sé, ¿ah? Cómaselo. Disfruta, pues si así es.
Los hijos, disfrútelos. ¿Usted cree que están para siempre? A los que andan niños en brazos, chiquitos, viva con ellos. Mañana, tarde y noche. ¿Sabe qué? Un día usted va a pasar por el cuarto y no va a estar ahí el niño. Ya no es niño, es joven, es adulto y ya no va a estar ahí. Usted va a abrir la luz, va a encender la luz del cuarto a las 10 de la noche, 11 de la noche y va a andar en un party. Y no va a estar ahí. Y usted va a decir, ¿en qué momento se fue? No, hombre. La palabra felicidad, disfrútela. Y entienda que esa es una razón importante. Por eso, David, cualquier negocio que andaba a guerra era mis bienes, o sea, mi ganancia, el botín de los míos y algo para la casa de Dios. Pero no puede descuidar la casa de Dios por ningún motivo. Estaba en la mente de él. 3. Bueno, el versículo número 9 es poderosísimo. Dice, Dios mío, espérame. No es el 9, aquí está, es el 10. Dice, prefiero pasar un día en tu templo que estar 1000 días lejos de él. Prefiero dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malvados. Vale. Desde la perspectiva, desde la perspectiva de alguien de 18 años, estos versículos pueden parecer muy diferentes a... ¿qué edad tiene usted, hermana? 27. ¿Qué edad tiene usted? 37. Ok. Interprételo de cualquier edad. Pero analice esto. Dice David, y póngale atención a la palabra que nadie se fija. Prefiero. Esto es la decisión. ¿Sabe por qué? Porque lo prefiero. Pasar un día en tu templo que estar 1000 días lejos de él. Le explico lo de los 1000 días. Normalmente un viaje promedio duraba 3 años, de acuerdo al calendario gregoriano. Y el calendario gregoriano de 365 días casi suman en promedio 1000 días. Entonces casi lo que David nos está queriendo decir es, prefiero pasar un día en tu casa que perdérmelo por cualquier otra cosa. No. Dejar de estar un domingo en las cosas de Dios. El debate, hermano, y quiero que ustedes sienten en una fila y sea honesto. Si usted no le siente gusto, póngase de este lado, mentalmente. Ya vamos a hablar de usted. Y si usted le siente gusto, ok, estamos con usted de este lado. Prefiero, eso es lo importante. Los tiempos han cambiado. 3 años. 3 años que no, pero mire, Dios está en todos lados. Eso es lo que podemos justificar. Si claro que puedo orar, puedo acurrucarme, puedo ir en el avión, lo que sea. Los tiempos cambian. Mi mamá me cuenta de que cuando se graduó de bachiller en el colegio, ¿cuál fue? Hay uno ahí en Santa Tecla, ¿cómo se llama? El Betania. De regalo la mandaron los papás a Europa. Y fue un viaje en 3 meses, dicen, en barco, te puedes imaginar, o sea... interesante, vea cómo los tiempos han cambiado. Pero en este tiempo, estás hablando tú de un periodo de 3 años, como quien dice, me voy a ir de viaje. ¿Y a dónde vas? A cualquier lado. ¿Y cuándo venís? En el 2018. ¿Cree que su esposa lo espera? ¿Cree que su esposo lo espera? ¿Ah? Vea que no, son otras perspectivas. No importa. Prefiero. ¿Qué prefiere? Porque la vida le da opciones, siempre. ¿Está hablando el pecador de David? ¿Está hablando el que mandó a matar 2 que 3? ¿Está hablando el que moralmente creo que estaba en deuda hacia la socialite del tiempo? Pero ¿por qué él se atreve a hablar así? Quiero que lo piense. Prefiero. ¿Qué prefiere usted? Y ese es el gran debate de nosotros. Cuando uno dice, es que este es otro tiempo y es un tiempo de elegir, ese tiempo también. Y él era rey. Y como rey prefiero estar, dice, un día en tu templo que 1000 días lejos de él. Y fíjese que en el mismo versículo hay algo que no pasa muy frecuentemente en el Antiguo Testamento. La palabra se vuelve a repetir. ¿Cuál es la siguiente palabra? Prefiero. Lo vuelve a, o sea, el hombre está diciendo, hey, yo tengo opciones de elección. ¿Y sabe qué? Prefiero hacer esto. Yo prefiero ser cristiano que ser mundano. Es una decisión. Si al final uno está en Cristo, y qué terrible debe ser estar en Cristo no queriendo estar en las cosas de Dios.
Eso está como estar viviendo con alguien que uno no ama, probablemente. Eso está porque estás comparando. Está como que tú te cases y de repente tu marido te comience a comparar con una novia que tuvo hace tiempo. Dígame un nombre cualquiera. Júrese, un nombre, mujer. Catalina, vaya. Ok. Ay, no sé por qué mejor no me casé con la Catalina. Ah, no me gusta, muy así, espérame. No, pongamos Vicky, mejor, suena mejor. Va, entonces, el segundo culto fue Vicky, va. Pero de repente, no sé, mira, esto lo hace mejor la Vicky. O de repente, si yo bien me decía mi mamá que me casara con la Vicky, y de repente vivís, hermano, haciendo en tu mente un comparativo terrible. Si yo fuera tu mujer, cianuro te diera, te lo juro, en la comida. Porque no hay nada más horrible que estar con alguien por fuerza. No hay nada más terrible que estar en un trabajo por el cheque, ¿te podés imaginar? Porque tengo que cobrar. No, amados, despierten. La vida es hermosa y la vida siempre tiene ventanas. En Cristo Jesús, Señor nuestro, el poder de celebrar algo. Digo, si voy a ir a comer a un lugar, me gusta escoger qué voy a comer. Simple. Usted debe tener claridad en esto. ¿Qué prefiere? Ese es el gran debate. Porque si no preferís lo que el hombre de Dios está diciendo ahí en ese texto llamado David, tendrías que entrar en una revisión muy propia. Porque uno, ¿por qué deja de preferir? Por heridas, por rechazo, por daño, por golpes. Hermano, fíjese que un día de estos le voy a contar algo, una infidencia. Me puse a hacer un listado de mis últimos 15 años y encontré un denominador común. Allá en el 2000 tanto, yo tenía estos dos que yo podía decir que eran enemigos. En el 2000 tanto, tenía estos dos que decían que eran enemigos. Y cuando vi toda la lista, porque estaba haciendo un mensaje, de eso se trata, me di cuenta de algo. La clave, hermano, para salir adelante es que yo no te puedo decir que hay gente que tú no vas a convertirte en enemigo de ella, pero lo importante es que ellos no se conviertan en tus enemigos. Que tengas claro de que no puedo eximirte de que tengas un roce con alguien y que aprendas que bárbaro, lo odio, bla, 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 pero en tu corazón tenés que tener pureza, en tu corazón tenés que tener limpieza, en tu corazón tenés que perdonarlo y que nunca sea tu enemigo. ¿Por qué? Porque, hermano, eso hace que uno tenga mayor capacidad de elección, mayor capacidad de movilización, de margen en muchas cosas, que es lo que David dice, prefiero. ¿Qué hace que prefiera? ¿Usted cree que este no ha tenido problemas? ¿Usted cree que no tuvo presiones en la corte por su casi fanatismo por el templo? Claro que las tuvo. Y no hasta la misma mujer lo criticó. ¿Se acuerda que la esposa la mujer que le dieron de premio por haber matado a Goliat, estaba y el hombre iba semichulón danzando y celebrando la presencia de Dios en un momento y salió la Mical, hasta nombre feo de champú tenía, y le dice, mira, y vos que no sos el rey y tal cosa, y mira, ¿por qué te estás rebajando a esto? Pero fue su elección y le dio un achicón de primera. Porque le dijo, solo te recuerdo que el rey soy yo y yo fui puesto por parte de Dios porque tu descendencia fue desechada. Así que, le dijo. Entonces, ¿me entendés? O sea, esto no debe ser en tu cadena de supervivencia, esto no debe ser lo último. Ay, otra vez a la iglesia. Ay, qué fregás, mujer. Todos los domingos tenemos que ir. Ay, no, ubicate. Y te lo voy a decir en un lenguaje actual. Ubicate, men. Sí, ubicate. Get focus. ¿Ok? Si de alguna manera esto es lo que te está dando lo único bueno que tenés. No te acostumbres. Prefiero. Y te aclaro algo, lo está diciendo el rey. By the way, vea. Dice, prefiero dedicarme. ¿A qué? A barrer tu templo que convivir con los malvados. Cada uno tiene malvados alrededor. ¿Para qué? Siempre se lo digo. Si usted puede controlar
una situación con alguien, maneje esa relación, pero si al ratito usted está hablando como ellos, corte eso, no lo puede controlar. Usted está para transmitir vida, transmitir fe, usted está para transmitir testimonio, y eso es súper importante. Todos ustedes están reunidos en su templo recibiendo una impartición, pero media vez salen de aquí. Lo que hagan, lo que digan, lo que piensen, será evaluado correcta o incorrectamente. Y quiero terminar con algo que a mí me impacta. Dice el versículo último, hermano: Señor Dios nuestro, tú nos das calor y protección, nos das honor y gloria, tu bondad no tiene medida para los que siempre hacen lo bueno. Dios del universo bendice a los que en ti confían. Dos cosas. Algo, ¿sabe por qué era tan importante para David la casa de Dios? Y yo sé que hay mucho glamour alrededor de las cosas de Dios en este tiempo. Perdón. Somos más importantes los pastores que el mensaje. El mensajero nunca debe ser más importante que el mensaje. Hemos creado nuestro propio jet set, nuestra propia revista Hola, de chambres, de gossips así, del último, vea, cosa del tal pastor, no, o sea, eso es espumilla y basura. Pero la iglesia para David, el templo, representaba un lugar donde él expiaba su culpa. Nunca se te olvide que las hora y media que podés estar acá es para dos cosas. Primero, para que entendas que David fue igual o peor que vos y que yo. Y hermano, está bonito esos clichés, vea, que santidad y aquí no entra el... No. Es ahí donde vos estás, solo vos sabes lo que hiciste y lo que no hiciste en esta semana. Las luchas que tenés. Y si algo era hermoso y ahora lo entendés, es porque David ocupaba ese lugar y realmente lo ocupaba en serio, como un lugar de expiación de su culpa. Yo no logro entender un cristiano que vive lleno de culpas. No lo entiendo. No entiendo. Estás todavía en un debate, tenés 15 años y todavía estás en el debate y la salvación se pierde o no. No entendés la palabra gracia. Por el amor de Dios, hombre. Wake up, despertá. Entonces viví lleno de culpas. Y cuando te viví lleno de culpas, te contaminas, te llenas de bacterias. Y de repente no entendés el valor de la felicidad, de disfrutar la presencia de Dios, porque vivís en culpas. David, por eso le metía tanto a esto, porque era parte de... Y quiero pedirle rápidamente a mi hermana de Escobar que pase. Y la otra cosa es para entender el valor de las cosas sobrenaturales. Porque, hermano, aunque no pasan siempre, no porque no pasan siempre y no han pasado siempre en mi vida, voy a negar que pasan. A esta señora le dan su diagnóstico todos los doctores y me dijo que quería dar su testimonio y lo quiero hacer dentro del mensaje. Ella es la directora del Ministerio de Cárceles, con mi hermana Rosana. Todas las semanas ella está en cárcel de mujeres. Ahí va todas las semanas trabajando. Las flores para el Señor, ve, hermana. Amén. Amén. Ya iba a decir, mira, Anita, lo que les llevo. Se las puede llevar después. Pero, hermana, esto es parte del mensaje. Le voy a explicar. Todos tenemos algún día de la angustia. Cuando el teléfono suena entre 11 de la noche en adelante, para cualquiera de nosotros puede ser que se ha aproximado el momento de la angustia. Se llama hospital, choque, cárcel, conflicto. Yo le llamo de alguna manera. Y no podemos eximir, o sea, yo le puedo decir, no, siempre va a pasar alguna situación. Y el problema no es que no pase, pero cuando pasa, tener las medidas correctas. Esta señora todos los viernes, cárcel de mujeres, todos los viernes, y es terrible ir ahí. Ir ahí una vez para vivir un año contando que uno fue es maravilloso. ¿Cuánto tiempo tiene de ir? Sobre 3 años. Sobre 3 años, ok. Y de repente un día de estos le dan una noticia. ¿Cuál fue el diagnóstico previo que le dijo el doctor? Me dijo el doctor que el líquido que me estaba saliendo por la nariz era el líquido encefalorraquídeo, que tenía una... O sea, el moco cerebral, en buen español, de lo que está allá adentro. Exactamente. Entonces ahí empezó el proceso. Yo vine ese domingo aquí a la iglesia, ya andaba así. Ese domingo empezó a salir ese líquido. Y luego fui al seguro y me dijo el médico, esto está escrito en piedra. Usted necesita operarse, no hay otra. Si la fístula que usted tiene mide más de 1 centímetro, hay que operarle, hay que rajar. Pero si mide menos de 1 centímetro, eso se hace por la nariz.
ahí empezó el debate, y que no paraba, el líquido de salir no paraba. Yo tenía que estar con una toallita, me acostaba y el líquido pasaba por mi garganta. Lo que siguió era lo más difícil de todo, donde me hacían el examen, porque tenían que hacerme un cisternotac. El cisternotac es que lo ponen a usted en una posición fetal y eso lo tiene que hacer un neurocirujano, no lo puede hacer un radiólogo. Entonces el líquido de contraste, el material de contraste tiene que entrar en su médula y llegar al cerebro. Tenían que hacerlo previo a eso. Y era con mi pastor, todos los días: pastor, no encuentro, pastor, no está el lugar ¿a dónde? Ya estaban planeando llevarme a Guatemala, no sé dónde, porque no encontrábamos. Para la gloria de Dios, por medio de un médico, me lo iban a hacer en el hospital militar. Entonces me tenían que ingresar en el hospital Rosales y de ahí mandarme en ambulancia al militar, y así fue. El día que a mí me iban a hacer el examen, yo recuerdo la llamada del pastor yo en el hospital, el hermano Demetrio, muy pendiente de mí. Gracias a todos los hermanos que estuvieron pendientes. Ese día en la mañana me dice la enfermera como a las 5: señora, levántese, la vamos a preparar para la inducción. Yo quiero decirles a ustedes que estoy parada aquí por misericordia de Dios, porque yo en ese momento de que yo estaba en esa semana y en ese periodo, no voy a mentirles, yo estaba débil. En la fe yo me sentía: Señor, ¿qué va a pasar? Y empezaba mi cuerpo a temblar y no quería ir al baño. Y me fui y me bañé, y estando ahí yo le dije al Espíritu Santo: Espíritu Santo, dice la palabra que somos templo y morada suya. Ahora, Espíritu Santo, obra en mí. Ahora muero a mi carne, a lo humano, y usted se va a glorificar. De tal forma que me tomaron el examen, me hicieron el proceso de la inducción y todo, y me llevaron al militar. Cuando a mí me hicieron en el militar, que ya me tenía que acostar boca abajo, me salió una cantidad tremenda de líquido. Pero cuando estábamos ahí, yo estaba boca abajo, yo estaba diciéndole: Señor, glorifíquese, Señor, ahora glorifíquese. A mí no me importaba que me oyeran los doctores, los que estaban ahí. Me dice la enfermera: señora, le ha salido demasiado líquido, le voy a dar otra mascarilla. Lo que temían era que a mí me pudiera entrar una bacteria, porque tenía yo, para ellos estaba abierto el paso al cerebro. Y si a mí me entraba una bacteria, a mí me daba una meningitis, y que de eso ya era más difícil poder salir. Pero para la gloria de Dios, ese día me dieron el examen a las 2 de la tarde. Yo estaba en el hospital y me dice mi esposo, me llama: ¿en quién crees? En Jehová de los ejércitos. ¿Y qué hace él? Milagros. Me dice: sí, te hizo el milagro. Para la gloria de Dios, la fístula que decían, dice el examen que no hay fístula, que no necesitaba que me tuvieran ya ahí los neurocirujanos. Entonces cuando ellos vieron eso, se miraban las caras, y hasta hoy no creen eso ellos. Me tuvieron en una conferencia de médicos el lunes y quieren volverme a hacer otro cisternotac, del que todavía no me logro recuperar porque los dolores de cabeza son bien fuertes y los vómitos. Pero estoy depositada en el Señor y declaro ese milagro, porque a mí no me sale. O sea, en conclusión, gloria al Señor, ese aplauso para él. Usted está dando el testimonio y quiero que lo entienda. O sea, usted no está exento que le den una mala noticia. ¿Qué vamos a hacer? Las primeras 2 horas después de una mala noticia son críticas, agónicas. Sentimos que queremos agarrar el primer avión o el primer bus y salir huyendo, pues. Todos, el más santo y el más no santo. Pero después de esas 2 horas es donde todo lo acumulado, es donde las cosas como prefiero pasar 1000 días prefiero pasar un día en tu casa que 1000 fuera de ellas, o prefiero pasar barriendo tu templo que con los malvados, es lo que cobra vida. Si al final no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, dice la palabra. Amén. Amén. Ya para terminar así rapidito, solo quiero decirles el porqué de estas flores. El último viernes que yo estuve en Penales, se acercó una de las pastoras de allí y me dijo: usted va a dar una acción de gracias. Y
y usted va a llevar flores, rosas rojas, amarillas y blancas. Y yo dije, ¿cuándo? No sé por qué me dijo ella eso. Bueno, lo hago en obediencia a esa palabra que me dieron, y aquí estoy dando la acción de gracias al Señor, trayendo las flores rojas, que es el sacrificio de Dios, las flores amarillas, que representan la gloria de Dios, y las flores blancas, que es la pureza de nuestro Padre Celestial. Así que la gloria sea para el Señor. Usted se las puede llevar para su casa. Gracias a todos los que han estado pendientes de mí. Bendiciones. Conclusión, quiero que se quede con eso. Hey, qué tanto gusto le siento a la casa de Dios, no a las cosas de Dios. No me vaya a confundir el mensaje. No le estoy hablando de las cosas de Dios, le estoy hablando de la casa de Dios. Porque yo creo que cada uno de nosotros debe revisar eso. Y hermano, aprendamos del que tuvo esta vivencia. Cierre sus ojos, porque al final en la casa todos tenemos una responsabilidad. Le hago una pregunta. ¿A usted le gusta que oren por usted? ¿Usted por quién ora? Yo puedo pasar de la gloria al infierno en un día. Como pastor, estoy claro en eso. Me la juego todos los días. Hoy estoy con usted en una situación chivísimo, pero por algún motivo mañana no le contesto, soy un mal pastor. He perdido gente que le he dado toda mi vida porque el día que se murió alguien de su familia yo estaba fuera del país. Y porque estaba fuera del país soy un mal pastor que no fui, bla, 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 y lo entiendo. Entonces, vaya, como no se trata, de acuerdo al mensaje, de recibir solamente, sino de dar y de hacer, la pregunta es: ¿qué hace usted? Puede ser el Chele a los 18 años, puede ser mi hermana aquí a los 27, mi hermano a los 35. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Porque el sentido de pertenencia, la palabra espiritualmente es fuerte. ¿Qué has hecho en la última semana, en el último mes? En su casa, me imagino que todos en su casa tienen responsabilidades. Como le dije, en mi casa vivimos 2 gatos, un chucho, mi esposa y yo. Y ni los gatos ni el chucho van a hacer las cosas, o las hace ella o las hago yo. Unos tienen que cocinar, el otro día el otro tiene que hacer limpieza, el otro día alguien tiene que ordenar, el otro día tal cosa. Así funciona. Y la casa de Dios funciona también así. Entonces, no busquemos excusas donde no las hay, porque Dios tiene cosas grandes y maravillosas. Y ahí es donde el hombre sabe decir: hey, prefiero un día aquí, es rico estar un día aquí, 1000 fuera de aquí, jamás, jamás, no. Hermano, cierre sus ojos. Frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente 3 cosas. Leer tu palabra. La palabra de Dios te hablará día a día. La Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar, platicar con el Señor de todo lo que te pasa, y también congregarte, reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él. En Iglesia Kemuel te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la Zona Rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga.